Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a analizar un tema muy típico de estos tiempos terminales en los cuales estamos viviendo, que yo siempre digo que en realidad la destrucción del medio ambiente, que es una realidad concreta, un mundo que se encuentra en estado terminal porque se ha destruido el clima y el medio ambiente, está precedida por una destrucción mental, una destrucción con respecto a las ideas, al razonamiento, al sentido común. Está ese viejo dicho de que el pez se pudre por la cabeza. En realidad el mundo moderno, que es un mundo crepuscular, un mundo en estado de colapso absoluto, eh, justamente comienza su crisis, su decadencia a partir de un desorden mental, de una incapacidad de poder comprender las cosas, de un estado así muy parecido al que podríamos calificar en su momento como el del ganado vacuno, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de esta falsa antítesis entre izquierda y derecha, en donde hay una derecha inventada que no es tal, y en donde todos son de izquierda. Esto lo hemos visto desde cuando analizábamos la figura de este personaje siniestro que es el presidente Milei. Y por otro lado, bueno, el desorden generado por esta pseudo antítesis entre dos formas opuestas de matriarcalismo, que serían el matriarcalismo demétrico y el matriarcalismo afrodítico, que lo vimos en el segundo programa. Bueno, pero hoy vamos a analizar un detalle que de alguna manera unifica en cuanto al concepto descalificatorio a las dos corrientes que en estos momentos están en pugna. Insistimos, la izquierda, que es tal, y la pseudo derecha, que es una izquierda disfrazada. Las dos se acusan recíprocamente de fascistas y demuestran una ignorancia absoluta con respecto a lo que significa el fascismo, que es el tema que queremos desarrollar hoy escuetamente. La izquierda califica al gobierno actual de Milei y a toda esta pseudo derecha que existe en el mundo de fascista, porque según ellos, de acuerdo a la calificación que hiciera la antigua URSS del fascismo, el fascismo sería la burguesía en su momento así de expansión y de reacción frente al avance del proletariado, utilizando medidas duras y represivas. Y por otro lado, el régimen liberal anarquista que tenemos actualmente, que se califica falsamente de derecha, acusa a la izquierda a su vez de fascista porque los dos serían estatistas. Bueno, vamos a explicar, aunque sea esquemáticamente, lo que es el fascismo, para que estas personas no sigan cometiendo semejante barbaridad. El fascismo, a diferencia de estas dos ideologías gemelas que son el liberalismo y el marxismo, considera la soberanía del Estado sobre la nación. Considera que el Estado es un ente formativo que está por encima de las clases sociales, es un árbitro en los conflictos entre las clases que deben existir, no plantea la eliminación de las clases como sostiene el marxismo, y es aquel encargado en el ámbito económico de fijar el precio justo para los productos, a diferencia del liberalismo que sostiene que tiene que ser el mercado. Formativo porque el Estado está por encima de la economía, en tanto que otorga a la sociedad o a la nación un fin y una meta trascendente que va más allá de esta misma vida. La función del Estado es una función de pontífice. Antiguamente, el Estado y la Iglesia tenían un fin común, que era conducir a los seres humanos hasta la vida eterna, hacia la eternidad. Esa era la meta que tenían simultáneamente tanto la Iglesia como el Estado. La Iglesia encargada, por supuesto, de los ritos, y el Estado encargado de conducir políticamente a la nación hacia ese fin trascendente. Distinto, por supuesto, de lo que existe actualmente, en donde luego de la Revolución Francesa, como explicamos en su momento,
tras la toma del poder por parte de la burguesía, el Estado se ha convertido en una entidad económica, simplemente. O sea, en el caso del liberalismo, un Estado cada vez menos interventor, pero que de alguna manera garantiza el buen funcionamiento del mercado, estableciendo normas y pautas de convivencia, pero que no interviene, por ejemplo, cuando el mercado comete delitos. Nosotros explicamos la vez pasada este absurdo del liberalismo, que considera que, por ejemplo, que si un comerciante pudiendo vender a 10 vende a 1000, eso no es robo porque el Estado lo va a corregir automáticamente. Bueno, eso es un disparate porque puede ser que no necesite seguir robando, que con haber efectuado un robo una sola vez se haya enriquecido de una manera estrepitosa que no necesite seguir robando. Eso es factible. Fíjense qué curioso, que si una persona roba una manzana en un supermercado, esa persona va presa. En cambio, un comerciante que se enriquece de una manera estrepitosa robando y poniendo un precio exagerado a un producto, no, ese es un buen comerciante. Es una cosa ridícula, totalmente típica de esta ideología pervertida de tiempos terminales que es el liberalismo. Bueno, y por otro lado, el marxismo, que considera que tiene que ser el Estado el que interviene en la economía, porque como el marxismo sostiene la eliminación de las clases sociales, el Estado se convierte en una empresa. Es muy simple eso. Y una empresa que forma oligarcas. Tal es así que lo que antes se llamó burocracia soviética en su momento, lo llamaban los trotskistas a los estalinistas, luego se llamó nomenclatura, y hoy son directamente oligarcas, multimillonarios que utilizando el Estado se han enriquecido. Porque la economía es en última instancia el fin de ese Estado, a diferencia, exacto, del fascismo. El fascismo considera que el Estado no es económico, el Estado es político, está por encima de las clases sociales. Es un árbitro que interviene cuando hay un conflicto. La sociedad estaba dividida en corporaciones, los empresarios tenían su corporación, los obreros también la suya. En la empresa había una corporación y se gestionaba conjuntamente tanto el salario como el precio del producto. Es decir, que cuando no se ponían de acuerdo o había alguna diferencia, ahí intervenía el Estado. Y de ninguna manera se podía aceptar que se pusiera un precio más alto del que correspondía verdaderamente. O sea, se analizaban los costos y se analizaban los beneficios y a partir de ahí se establecía el precio. De ninguna manera podía ser el mercado el que lo estableciera. Eso es un disparate total, absoluto, porque es lo que permite que existan ganancias descomunales, desproporcionadas y personas que se han hecho ricas robando justamente a través de esa libertad absoluta que existe en el mercado, de poder vender al precio que uno quiere y solamente cuando aparece una competencia ahí se supone que tiene que bajar el producto. Bueno, entonces decíamos que ante estas dos ideologías gemelas que lo ponen todo absolutamente el acento en la economía, es que aparece como alternativa justamente el fascismo, que no es propiamente una invención, es simplemente recuperar la vieja política tradicional que ha existido. Cuando uno habla del fascismo, desde ya se refiere a lo que sucedió en Italia en la época de Mussolini. Es muy distinto al fascismo del nazismo, es otro detalle importante, porque el fascismo considera la soberanía del Estado sobre la nación. En cambio, el nazismo habla del Volk, del espíritu del pueblo alemán que está por encima propiamente del Estado. Así que es al revés. En el nazismo es la nación la que informa al Estado. Y el Führer, que sería el líder, es el que representa ese espíritu del pueblo, pero en realidad es la nación la que determina al Estado. Ahí está la gran diferencia entre fascismo y nazismo. Nosotros dejamos absolutamente de lado la circunstancia política que puede haber existido y hablamos de esa diferencia. Bueno, pero volviendo a los dislates que presenta actualmente el liberalismo en su fase terminal, que sería la del actual presidente de la República, que ya directamente es un liberalismo extremo, porque esa filosofía de la libertad del mercado que absuelve al delincuente,
al comerciante ladrón, es llevado a todos los planos. Por eso se habla de la desaparición del Estado. Fíjense que en esta obra que este señor ha repartido entre sus ministros, esta obra de Murphy, La teoría del caos, según la cual el caos es creador, sostiene que en vez de Estado tiene que existir las compañías de seguro, ¿eh? Y las compañías de seguro resolverían todos los problemas, absolutamente todos, así como el mercado resuelve el problema del precio justo, a través de una especie de milagrosa armonía preestablecida, impuesta por un Dios medio extraño, que sería una especie de Jehová oculto, que a través del intercambio de la dialéctica entre los egoísmos individuales establece el bien común. Bueno, acá serían las compañías de seguros las que suplantan al Estado. Y fíjense los ejemplos que llega a dar este señor, ¿no? Porque dice que, fíjense, él reivindica la venta de niños en este libro. En esta obra acepta la venta de niños porque se puede vender absolutamente todo. Entonces llega a decir que, por ejemplo, si hay una familia que maltrata a los hijos, ¿no? Y que en donde un padre no resulta ser sumamente adecuado, y bueno, todos tienen que pagar un seguro en esta sociedad. Lo único que hay que hacer es pagar un seguro. Y lógicamente que si el padre tiene un hijo que después se porta mal y hace una serie de dislates en la escuela, en la sociedad, los daños que él produce los tiene que pagar el padre, y a lo mejor a este padre le conviene desprenderse del hijo. Llega a decir ese disparate. Y lo mismo llega a decir el caso de los asesinatos. O sea que todos tenemos que pagar un seguro por el asesinato, ¿no? En el caso de que asesinemos a alguien, entonces el seguro se hace cargo de la muerte de la persona. Pero ¿qué sucede? Que después de eso, la póliza aumenta enormemente. Justamente lo mismo el caso de la venta del niño. Si un niño comete daños, hay que pagar, el padre tiene que pagar una póliza muy alta, entonces le va a convenir deshacerse del niño. Y el caso del asesino lo mismo, ¿eh? Como tiene que pagar una póliza sumamente elevada, le va a convenir no asesinar más. De la misma manera que en el mercado, si uno pone un precio muy alto y aparece una competencia que le pone un precio más bajo, está obligado a bajarlo. Entonces, la sociedad se ordenaría sola de esta manera, no habría necesidad de Estado propiamente. Pero es un dislate, pero absoluto. Por eso estamos en los tiempos terminales. Llamar a esto, yo quiero llegar a lo siguiente, llamar a esto fascismo, en donde es una sociedad que se autorregula, en donde no existe el Estado para nada. Bueno, estamos realmente en los tiempos terminales, en los tiempos ya últimos de todo, porque esto es justamente lo contrario al fascismo. El fascismo considera que el Estado tiene que intervenir absolutamente en todo para regular la vida de los hombres. El Estado es un ente formativo, no puede dejar escapar absolutamente nada que signifique delito, que signifique crimen. Tiene que castigar al delincuente. Y desde ya que no tiene nada que ver con la democracia, porque el Estado tiene que estar constituido por una élite de personas idóneas, y el pueblo, la masa mayoritaria, no está en condiciones de elegir cuál es la persona más indicada. Eso es una máxima elemental. El pueblo lo que tiene que hacer es reconocer la autoridad de su jefe. Eso es lo que tiene que hacer. Así como no está en condiciones de elegir quién es médico, tampoco está en condiciones de elegir quién es el político adecuado, porque habitualmente en la democracia se lo engaña, se lo adula, el que adula al pueblo consigue su voto, y el pueblo es engañado y al mismo tiempo engrupido. Es un pueblo totalmente estupidizado a través de la prensa y la publicidad. El que tiene dinero y que controla la prensa maneja al pueblo. Es muy simple. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía, porque hay unos lavados de cerebro colectivo que ya superan absolutamente todo. Bueno, conclusión. No solo no tiene nada que ver el señor Milei y la nueva derecha con el fascismo, sino que son la antítesis, del mismo modo que la izquierda tampoco tiene que ver, porque como hemos dicho, la izquierda constituye un nuevo Estado, pero por una clase económica, una clase económica que es
la nomenclatura o esta oligarquía que hoy en día son tan multimillonarios como los Rockefeller o las personas que tienen mayor dinero, que se han enriquecido a través del Estado soviético y que todavía ahora están presentes. Bueno, hemos tratado de condensar al máximo esta perspectiva. Hasta el próximo programa.